Hola, ¿qué tal? Buen día y bienvenidos a nuestro foro de noviembre, el cual estará enfocado a migración de SL, Navision y AX. Revisaremos cómo se ha convertido en una imperante necesidad para la protección de datos. Les compartimos en la pantalla nuestro temario a seguir. Al final de la plática dedicaremos una sesión para resolver las dudas que tengan y les invitamos a que nos escriban en el chat para que podamos resolver con nuestros especialistas que hoy nos acompañan. Antes de comenzar, les daré una breve presentación de Best Practice para quien no nos conoce. Nosotros somos un partner ubicado en México y enfocado 100% a soluciones de tecnología empresarial de Microsoft. En nuestros 10 años de experiencia nos hemos especializado en soluciones empresariales, CRM, ERP, Power BI, Power Apps y la nube Azure. La dedicación del equipo nos ha llevado a obtener varios logros, como ser el primer partner de México en implementar soluciones de Dynamics 365 Finance and Operations y el primer partner a nivel LATAM en desarrollar soluciones propias para el uso de Dynamics 365. Esto, claro, con la validación de Microsoft. En los últimos 3 años, Microsoft nos ha otorgado el reconocimiento del Partner del Año en diversas soluciones y Dynamics 365 a nivel Latinoamérica y el Caribe. Si puedes continuar con la siguiente slide, por favor. Gracias. Si necesitan alguna solución específica, podemos ayudarles con los servicios que ven en pantalla. Todas las soluciones que ven en la parte inferior, Power Platform, Mixed Reality y Microsoft 365, Dynamics 365 y Microsoft Azure. Vamos a dar a la siguiente. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Me es muy grato poderles presentar a nuestros speakers que nos apoyan en el foro del día de hoy. Y nuestra invitada especial de Microsoft, Ina Roseau, que es gerente de aplicaciones de negocios para Latinoamérica, y nuestro experto en el equipo de Best Practices Consulting, Roberto Muñiz, asesor de tecnología e innovación. Muchas gracias a ambos por estar. Bueno, muchas gracias y buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ina Roseau y formo parte del equipo de Latinoamérica, de Microsoft Latinoamérica, para aplicaciones y soluciones de negocios en la nube. Hoy me es grato compartir con ustedes este espacio y trabajar de la mano junto con Best Practices para dejarles un poco el mensaje de la importancia, ¿no? En este mundo en el que hoy estamos viviendo en México y en toda la región de Latinoamérica acerca de las soluciones en la nube y de esos programas de migración que de la mano con Best Practice Microsoft puede acompañarlos para entender esas capacidades que pueden ayudarlos a mejorar. Es una realidad que hoy el mercado que conocemos como el ERP o el core financiero está sufriendo cambios, ¿no? Y sufre cambios a consecuencia del contexto en el que estamos viviendo y cómo vamos moviéndonos en estos mercados y cómo cada vez más el cambio acelerado nos exige y les exige a cada uno de ustedes en sus empresas en ser mucho más eficientes, en ser mucho más ágiles para adaptarse a esos cambios, ¿no? Cambios que evidentemente incorporan todas las tecnologías y los avances digitales, nuevos modelos de negocios digitales, donde coexiste, por supuesto, un trabajo híbrido y estructuras híbridas con sus empleados, con sus proveedores y, por supuesto, marcando de alguna manera el ritmo que el mercado mexicano, pero también global, va trayendo con fuerzas, ¿no? Y con esa volatilidad que puede generarse. Por eso es importante entender cuáles son esos elementos que dentro del mercado de RP, que cada uno de ustedes tiene la solución, que cada uno de ustedes tiene en on-prem o a lo mejor un desarrollo propio en on-prem, cómo pueden hacer de alguna manera una
siguiente actualización, ¿no? Para poder estar más a la vanguardia. Hoy en día, realmente los cambios que está presentando el mercado y en un estudio realizado por Microsoft junto con Gartner y Accenture como asesor, pues hemos visto estos grandes cuadrantes que ven, ¿no? La primera, pues todo el tema de limitaciones cross-funcionales, ¿no? De la interconexión y de las limitaciones que puede existir el día de hoy con las soluciones en on-prem para colaborar, para poder interactuar entre los diferentes departamentos. Por lo tanto, el 76% de los cabezas de finanzas de la mayoría de las compañías que fueron entrevistadas hablaban de pues, la insatisfacción que a veces tienen en el proceso de planificación financiera estratégica, en cómo hay un gap, ¿no? Un puente grande de colaboración que debe ser minimizado o cerrado. Por otro lado, el 75% de las organizaciones hoy en día en empresas como las de ustedes u otras, pues no basta nada más con tener al cliente directo al que se le ofrece un producto como consumidor masivo, sino que también estamos hablando de los modelos de servicio, de cómo voy más allá de prestar o de proporcionarle a los consumidores un producto de buena calidad, con buenos estándares que cubra las expectativas, pero también el tema de suscripciones, de servicios, ¿no? Y cómo cada vez más nos acercamos a ese modelo complementario. Por supuesto, estamos hablando que el 72% también de los encuestados hablaban de que hoy en día los modelos de negocio en los diferentes departamentos tienen que estar preparados para de alguna manera aceptar y acoplar estos cambios, ¿no? Y poder ejecutar esos cambios para ser más resilientes y poder ser mucho más efectivos, no solamente en la operación, sino en los resultados que estamos buscando en cada uno de los departamentos que ustedes manejan o que representan en sus empresas. Y por último, por supuesto, cómo hacer mucho más eficientes lo que ustedes tienen en este mercado en el que estamos hoy, donde lo que buscamos de la mano con Best Practice en Microsoft es asegurar que pueden sacar provecho para hacer más con menos, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, uno de los grandes beneficios que hemos estado viendo y que siempre conversamos con nuestros clientes es acerca de por qué ir a la nube, ¿no? Y por qué es importante sentarse a entender los beneficios que tiene la nube, todo el componente de seguridad que está por detrás de la nube y cómo esto los puede ayudar, número uno, a modernizar su negocio, modernizar esos procesos en su negocio para que siempre estén con la tecnología más avanzada y puedan sacar provecho de esos componentes que hoy la nube le brinda a cada uno de sus usuarios. Por supuesto, la reducción de costos. Todos y cada uno de nosotros en cualquiera de las áreas en las que nos desenvolvemos necesitamos ser eficientes en los costos. Necesitamos reducir esos costos y esa operación que hoy en día a lo mejor se nos va incrementando. Entonces, hay una reducción importante de costos y de mantenimiento operativo que los ayuda a ustedes y a sus departamentos de tecnología para que eso ocurra. Y por supuesto, la facilidad, el acceso, la seguridad que puede proporcionar la nube y estas soluciones en la nube para todos sus usuarios, ¿no? En cada uno de sus departamentos. Para terminar, el mensaje que quiero que se lleven es, dentro de Microsoft, en realidad nos preocupamos porque cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad de conocer un poco más en la nube, el cómo migrar, cuáles son esos elementos que tienen que tener, cuál es el assessment que deberían de tener para poder dimensionar lo que hoy tienen y cómo eso se traduciría a la nube, qué pasaría si tengo adaptaciones o desarrollos propios o tengo unos baches por ahí, cómo la nube los pudiese resolver. Y para ello el programa de migración de Microsoft los acompaña junto con Best Practice para que puedan ejecutar estos assessments
para que puedan trabajar de la mano y entender esa visión a corto, mediano y largo plazo del proyecto que puedan tener de migración y conocer un poco más. Ahí los invito a que conozcan un poco más en la página web del programa de migración, vean algunos videitos, pero sobre todo que conozcan de la mano con el equipo de Best Practice cuáles son las opciones que cada uno de ustedes tiene para así ser mucho más eficientes y mucho más efectivos en sus operaciones. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dedicarnos un espacio de su agenda del día y bueno, los dejo en buenas manos. Ina, muchas gracias por esta introducción. Sin más, le cedemos la palabra a Luis Roberto, por favor. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues muchas gracias a todos también por su asistencia y vamos a platicar un poco sobre las diferencias que tenemos y que es el principal punto al que nos enfrentamos cuando tomamos la decisión entre on-premise y las tecnologías de cloud, por supuesto. Lo que vemos inicialmente es cómo las tecnologías on-premise tradicionalmente tienen una serie de costos inmediatos que son únicos de alguna manera, más una serie de costos continuos que están relacionados principalmente con todo el peso que se adhiere no solamente a la parte alta, la parte última, que son las soluciones y las aplicaciones que utilizaremos. El objetivo se plantea como, por ejemplo, la implementación del ERP, y este objetivo para ser cumplido requiere de muchísima preparación detrás, desde la infraestructura, el mantenimiento, el personal necesario para dar este soporte, estas configuraciones, a todo el tema, digamos, de hardware primariamente. Y luego más allá en los temas de implementación y por supuesto ya finalmente la herramienta o la plataforma que queremos disponibilizar. Se multiplican los costos, tenemos una carga importante de costos continuos para las aplicaciones que no son directamente la plataforma de software objetivo, sino que son parte de o la virtualización, o la seguridad, o la administración, el sistema operativo, entre otras aplicaciones, softwares que están siempre interactuando para el mantenimiento y la seguridad de la infraestructura que en sí carga posteriormente a la solución objetivo. Y por el otro lado tenemos las tecnologías de nube, que únicamente se queda con dos de los elementos primarios, que son las tarifas de suscripción por el costo del licenciamiento y el uso o el derecho de uso de la herramienta y la plataforma, y por supuesto los servicios profesionales de la implementación, personalización y la capacitación que se requiere para la implementación de estas herramientas. Incluso, ¿no?, en este modelo de cloud vemos que existen tres elementos. Ya hablábamos de la suscripción, pero también hay un tema de administración de sistemas y de adiestramiento. Sin embargo, estas dos últimas, en los casos de migración, en particular en los casos de migración, se ven ampliamente reducidas. Rápidamente se comprimen los tiempos porque no necesitas tener completamente el adiestramiento que se tuvo durante una implementación inicial. Y ahí vamos a encontrar diferencias adicionales, no solamente entre on-premise y cloud, sino en un proceso de implementación versus la migración que podemos hacer de tu infraestructura hacia la nube. Normalmente vemos una serie de riesgos asociados y comenzamos a imaginar qué podrá pasar y dónde están y qué es lo que normalmente vemos, la saturación de las conexiones. Hoy en día ya no es un problema que esté en los tops de prioridad, porque incluso ni siquiera están en el top de los costos de infraestructura de las industrias o de las empresas. La conectividad actualmente, tenemos aquí aliados estratégicos involuntarios, digamos, que son la propia competencia que existe en todo el servicio de telecomunicaciones en el país, lo que nos permite mejorar a costos accesibles este tema de accesibilidad. Los altos costos de instalación y mantenimiento, ¿no?, son riesgos que se dan de manera muchísimo mejor, por supuesto, en la nube, que de un sistema que ya está desactualizado. Cuando no podemos actualizar o decidimos no actualizar, puede comenzar a tener altos costos en todos los órdenes, desde conseguir profesionales entrenados en tecnologías obsoletas hasta, por supuesto, que no sean compatibles con las nuevas versiones o revisiones de los sistemas operativos o sistemas de intercomunicación, red, navegabilidad, entre otras cosas que pueden generarnos costos adicionales para buscar esta compatibilidad forzada. Por supuesto que un sistema no actualizado permite que la escalabilidad se empiece a comprometer, la flexibilidad también, por temas similares a lo que está anteriormente mencionado.
y eso empieza a generar problemas en el crecimiento natural de la organización. Los fallos en el funcionamiento, asociados también a una muy poca seguridad, van generando problemas ya en la operación directamente con los empleados, con los colaboradores, y por supuesto de tajo detiene completamente la innovación y las mejoras que se pueden dar. Muy particularmente en los temas de seguridad, es un factor que ha estado constantemente atacándonos. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasa por lo menos en México? En el estudio de 2022 que se acaba de emitir, sabemos, ¿no?, que nos encontramos en el penoso y cuarto lugar. Ahí tristemente estamos en los más altos países del mundo en cuanto a temas de ataque. El ciberataque en el país propio y ajeno, proveniente del interior y del exterior, es muy, muy elevado, y hemos registrado la cifra, espantosísima cifra, de más de 80,000 millones de intentos de ciberataques durante el 2022. Entonces, esta información nos refleja lo que está sucediendo en el mundo cibernético y la importancia, por supuesto, que siempre está, pero aquí nos da un brote más grande, nos da una mayor relevancia de cuál es la importancia de tener investigación, desarrollo e inversión constante en temas de seguridad. Por supuesto, la nube tiene la capacidad de proteger perimetral, local, lógica y físicamente nuestra información y nuestras plataformas de una manera más eficiente que lo que podemos hacer localmente en nuestras organizaciones. Algunas estadísticas que nos hablan de lo que está pasando con la seguridad en general, de manera global, ya desde la perspectiva de Microsoft. Microsoft ha estado trabajando y detectando en seguridad activa, que está constantemente no solamente protegiendo, sino evolucionando y progresando conforme a los retos y todas las evidencias, hallazgos que se van dando con día a día. La seguridad activa de Microsoft está revisando más de 40 millones de líneas de información todos los días, ya sea en protección punta a punta o en protección de encripción en sitio, en frío, e integra diariamente toda esta retroalimentación a sus propios sistemas de inteligencia artificial, de estadística, para poder actualizar estas protecciones hacia las amenazas que estamos teniendo constantemente. Entre 100 y 200 eventos, disculpen, entre 100 y 200 eventos sospechosos diariamente se analizan, ya no por los sistemas de inteligencia artificial, pero esto te habla de que la protección digital y automatizada segrega de 40 millones a solamente unos 200 revisiones que tiene que hacer una persona. De manera que es muy asequible, es perfectamente lograble poder atender estos eventos ya muchísimo más específicos y que escapan actualmente de los sistemas estadísticos y de inteligencia artificial. Pero es totalmente lograble, son cantidades muy manejables que nos permiten mantener siempre bajo protección la información en la nube. El 85% de los ciberataques que se detectaron se detectan después de un aprendizaje relativamente corto. Entonces, no pasa mucho tiempo de que aparecen nuevos tipos de amenazas hasta que ya está preparada la nube para proteger inmediatamente. Y entre tanto, los sistemas holísticos y los sistemas de inteligencia artificial permiten hacer contenciones que mantienen segura la plataforma para tranquilidad de todos. Y bueno, hay una inversión en investigación y desarrollo de más de $1,000 millones por parte de Microsoft, específica y exclusivamente en seguridad. Pues estas son cifras que nos hacen ver que pues no podríamos nosotros como industrias individuales proteger nuestra información de esta manera, y son algunos de los indicadores clave para poder confiar en lo que sucede en la nube. Ahora, ¿qué beneficios tenemos si encontramos en los despliegues en la nube? Primeramente, y cuando hablamos de migración en lo particular, la continuidad de la operación es un factor que se suma a las ventajas que hablaremos ahorita más adelante y que son inherentes al proceso de cloud. Pero esta continuidad de la operación se realiza porque la migración en particular de las plataformas de Microsoft nos permiten mantener un tiempo muy reducido, muy, muy corto, de blackout en las operaciones, ya que únicamente estamos migrando, convirtiendo nuestra plataforma anterior en una nueva plataforma, agregándole todas estas ventajas adicionales para madurar e implementar nuevas soluciones a posteriori. Sin embargo, el proceso per se de migración es bastante más compacto, con una metodología específicamente diseñada para darle continuidad al negocio.
Es nuestra misma información, la misma curva de operaciones, el mismo conocimiento, con los mismos colaboradores, con herramientas que son muy similares en su funcionamiento y usabilidad, pero que agregan nuevas capacidades potenciales para, por supuesto, la mejora continua de la organización, más un soporte y una flexibilidad adicionada de la propia arquitectura de la nube. También nos permite tener el historial de nuestra información y la continuidad de la maduración organizacional. No tenemos que caer en un proceso de implementar nuevamente otra solución diferente y dejar entonces para después los planes de madurez, los planes para integrar temas como Internet of Things o inteligencia artificial en planeación, en compras, en ventas, en la procura, sino que podemos darle continuidad a nuestros planes de negocio y mantenernos como equipo de tecnología o como equipo de operaciones al día de las expectativas de la dirección general y de las estrategias de negocio que se establezcan constantemente con el cambio del mercado y las exigencias que normalmente vemos afuera. Adicionalmente, tenemos otras ventajas inherentes. La visibilidad del negocio se vuelve en tiempo real. Hay mucha mayor facilidad para las copias, para la seguridad, para el resguardo de nuestros datos. Podemos ser muchísimo más flexibles en una atención que está 7/24/35, con altísimos niveles de disponibilidad y seguridad de la información. Y nos permite adicionalmente ser muchísimo más compatibles con transparencia en la comunicación, con conectores nativos a todas las demás aplicaciones de distribución y colaboración en la nube, como puede ser Azure, como puede ser Power BI, Power Platform, entre otras soluciones que extienden la capacidad funcional de la herramienta, agregando nuevos bloques funcionales de una manera muchísimo más ágil y mucho más rápida. Las actualizaciones son más ágiles, son constantes, son mucho más compactas, de manera que cada actualización no nos enfrenta a un enorme reto de validación, pruebas unitarias extensas nuevamente, integrales nuevamente, sino que como son bastante compactas y son continuas, permiten tener un hábito de actualización mucho más corto, con pequeños movimientos en la plataforma que la mantienen actualizada por un lado, pero facilitan a los equipos de TI y usuarios clave de las organizaciones a mantener estas pruebas y esta evolución de manera constante, repetitiva, muy sencilla, sin ningún aspaviento en realidad, y siempre tener nuestra última versión del producto o la versión definitiva de nuestras soluciones ERP, CRM, entre otras. Y por supuesto, esto mejora e incide inmediatamente en la productividad de la organización. La migración hacia las tecnologías de nube, no únicamente el ERP, sino el resto de las tecnologías en la nube, está no solo mejorando la habilidad de las organizaciones, sino acelerando el proceso de integración de productos, servicios, innovación de todas las industrias. Algunos indicadores de esto los podemos ver aquí. Son un 92% de toda la gente nueva, de toda la gente joven que se incorpora al mercado laboral y al mercado de los negocios finalmente, utilizan servicios de banca en línea y el 79% lo hicieron directamente de sus dispositivos móviles. Aquí estamos viendo ya uno de los cambios que tiene mayor madurez y que prácticamente está llegando a la cobertura total del personal o de la gente que estamos activamente utilizando los servicios financieros. El 48% de las aseguradoras eligieron tecnologías en cloud para priorizar sus inversiones, primariamente porque la movilidad de estas industrias y todos los cambios que se han estado viniendo dando en este mercado en particular y con la industria en específico, están generando cambios incluso físicamente de dónde están operando. Entonces, al tener toda su tecnología en la nube, no solamente los hace más rápidos, más flexibles, con mejores servicios al cliente, con mayor posibilidad de extender rápidamente y cambiar muy flexiblemente, sino también de moverse físicamente con agilidad y no estar cargando, literalmente hablando, con el site de un lado al otro. Y el 33% de las ventas minoristas, al menos en Estados Unidos por el momento, que es la referencia de este estudio, ya dependen de los teléfonos y de los dispositivos móviles, representando más de $1 trillón estadounidense de dólares de mercado. ¿Qué estamos viendo en estos tres elementos, además de los datos per se? Estamos viendo dónde están las tendencias más avanzadas, como el caso de los servicios financieros, y cuáles son aquellos mercados que están introduciéndose apenas con este 33% del retail, pero que claramente las tendencias son a la alza. Cuando pensamos en migrar, nos encontramos con una serie de mitos, de objeciones del por qué no hacerlo.
y estos pueden pues socavar completamente las decisiones y a su vez la habilidad futura de la organización para seguir evolucionando. Entonces, ¿por qué no queremos evolucionar normalmente? Seguramente ustedes que me están escuchando van a sentir cierto nivel de empatía con alguna de estas o la han escuchado alguna vez en sus discusiones y decir, bueno, es que lo que tengo está bien, ¿no? O sea, funciona bien, es suficientemente bueno, no me falla, estoy tranquilo, cómodo, contento, a pesar de que por el otro lado seguramente tienes una lista de requerimientos de todas las áreas de la organización pidiendo mejoras, más reportes, más consultas, mejor información, mayor colaboración. Otro gran mito es que ya se ha invertido mucho en la solución local y no me interesa además estar amarrado pagando mensualmente una renta. Y aquí, además de los beneficios financieros que son parte de la deducibilidad de muchos de estos servicios, de las suscripciones al software, más allá de solamente eso, es que justamente esta premisa es certera. Sí, hemos invertido mucho en nuestras infraestructuras locales y seguiremos invirtiendo de más si no migramos a la nube. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener durante un gran tiempo, tratar de costear esta infraestructura y luego tratar de mantenerla viva. Y es literalmente meter a nuestro site de cómputo en terapia intensiva y esto implica, por supuesto, muchísimos más costos que la propia infraestructura per se, con los riesgos que implica el no poder cambiar o tener algunos equipamiento o hardware obsoleto, ¿no? También se barajea fácilmente que la nube va a ser muy costoso en dinero, en esfuerzo, en tiempo, y esto en realidad cada vez es mucho menos cierto. Cada vez es mucho más flexible, los costos han ido bajando, se han ido conteniendo, y hacer este proceso de migración, además, tecnológicamente hablando, ha reducido los esfuerzos profesionales y su costo, por supuesto, como el esfuerzo local de las organizaciones para poder llevar sus infraestructuras a la nube. No es, reitero, únicamente el ERP, sino todo aquello que lo acompaña alrededor, que puede también estar migrado, si bien no es una solución de nube o no hay una alternativa o una equivalencia en cloud, pero podemos tener virtualizaciones, espacios de almacenamiento seguro, tanto para documentación como temas legales o imágenes, multimedia y todos los demás servicios que pueden hacer falta para nuestra organización. No confiamos en la seguridad, ¿no? La nube no la veo, no la siento. Yo sé que si apago mi site, pues nada se va a meter en mi computadora, está apagado mi servidor. Y en realidad, como ya lo veíamos antes en las inversiones multimillonarias en seguridad, gradualmente las organizaciones, en particular Microsoft, ha tenido muchísimo cuidado, ha sido muy cauto en no solamente invertir por invertir, sino en diseñar un enfoque estratégico de esa inversión para equiparar todos los procesos y los componentes legales necesarios para que las comunidades financieras, por ejemplo, la banca, en el caso de México, la bolsa de valores, y muchas otras industrias avalen legalmente que la información y los procesos de las organizaciones involucradas en estos mercados estén y puedan mantenerse en la nube, incluso a niveles de seguridad nacional. Entonces, ha sido muy precavido en determinar cómo podemos establecer a nivel contractual incluso estos elementos y que además la tecnología, por supuesto, lo respalde. Y también hablamos mucho de que se ha personalizado tanto nuestra aplicación local que, pues bueno, ya es nuestra aplicación, hace específicamente lo que yo necesito y de pronto abandonamos darnos la oportunidad de ver que las plataformas en la nube, como lo mencionamos también hace rato, son muy ágiles, avanzan rapidísimo, cada 2 meses tienen nuevas capacidades, nuevas funcionalidades y además hay nuevas herramientas que extienden su funcionalidad de manera muy sencilla, muy rápida y muy económica. Y muy seguramente un alto porcentaje, si no es que todas estas personalizaciones ya las podremos encontrar en una versión estándar de las distintas soluciones que nos competen el día de hoy. Entonces, bueno, todos estos mitos de alguna manera nos van deteniendo y van haciendo que no ofrezcamos los servicios que nuestras áreas operativas requieren. ¿Cómo puedo entonces yo decir, bueno, quiero migrar? Perfecto, ¿qué tengo que comprobar? Y los invitamos a experimentar un poco con estas 10 pequeñas preguntas que nos hacemos y definiciones que tenemos que hacer en el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar
¿quiénes son las partes interesadas? Es una plataforma CRM, entonces el área de marketing, el área de ventas, es el RP, son las dos, son áreas específicas que tenemos que identificar, involucrarnos en el proyecto, crear un plan estratégico donde estemos todos involucrados y sepamos qué hacer, calcular el costo total de propiedad que tendremos actual versus lo que tenemos en la nube, donde seguramente tendremos instrumentos financieros ahora para poder justificar un presupuesto o un proyecto de esta índole. Detectamos y evaluamos qué otras aplicaciones locales no pertenecen a lo migrable o a lo que tiene un equivalente en cloud para poder determinar la línea de acción a seguir en el proceso de migración. Puede ser una virtualización, puede ser una sustitución, puede ser una extensión funcional a través de herramientas de bajo código como Power Platform, entre otras alternativas. Buscamos, por supuesto, siempre profesionales entrenados donde los podemos ayudar a esta operación de soporte, ver cuáles son los pasos finos a seguir y a partir de ahí entonces sí empezamos a hacer una intromisión mucho más detallada en el proceso de negocio, conocer qué opciones tenemos para migrar nuestras operaciones, de todo lo que hacemos, qué queremos hacia adelante y con esto podemos probar la migración con ciertas cargas de trabajo particular para determinar si está operando de manera correcta, migrar entonces sí todas estas cargas de trabajo que no tienen un equivalente cloud en plataformas de virtualización en Azure y a partir de ahí podemos darle continuidad al negocio y ya tras bambalinas el equipo de TI puede retirar la infraestructura local existente, reutilizarla o simplemente ya descartarla por su obsolescencia y por supuesto comenzar a optimizar y proteger las nuevas cargas de trabajo, tanto las migradas como las que se van a incorporar a las plataformas de cloud. Encontramos 4 componentes en la evaluación de las migraciones. Primero que nada, por supuesto, el inicio de la evaluación, donde se desarrolla un assessment para entender qué es todo lo que actualmente se tiene en tu infraestructura. Si hoy tienes AX 2009, 2012, tienes NAV, o tienes incluso plataformas más antiguas como SL Solomon o GP Great Plains, tenemos que evaluar exactamente en dónde estás y las posibilidades funcionales de las migraciones o qué tipo de pasos debemos de dar para lograr estas migraciones. Se genera una revisión funcional, finalmente una revisión técnica y a partir de estos dos elementos conjugamos el resumen de la evaluación de la actualización que va a ser el fundamento, la base con la que podremos plantear un plan de trabajo para la migración. ¿Cómo lo hacemos ahora sí puntualmente? Ya que hemos decidido qué migrar, cómo migrarlo y que vamos a migrar y tenemos el tamaño, el scope general de lo que vamos a hacer, lo primero que hacemos es actualizar toda la documentación de los procesos que tengas de negocio actualmente. Ya sea que tengas documentación actualizada o no, es importante garantizar y certificar que eso sí esté actualizado y que tenga no solamente documentos originales con versiones nuevas, sino que los procesos que en el camino se fueron incorporando, la cobertura de esos procesos de negocio están en la herramienta ahora y no tienen documentación en muchos casos. Hay que construirla, hay que tenerla perfectamente clara y a partir de eso, tomándolo como base, crear los guiones de prueba de cada una de las actividades que la organización realiza en la plataforma. A partir de que tengamos este guión, podemos entonces sí realizar la migración de las configuraciones y los catálogos de prueba para evaluar el funcionamiento general de la solución y además con eso nos permite estar preparados para la migración de los datos. Hablábamos hace unos minutos de poder conservar el historial, poder conservar todo el trabajo que hemos hecho y no decidir por una reimplementación únicamente. En la mayoría de los casos, en todos aquellos donde las buenas prácticas de instalación on-premise, con configuraciones de las bases de datos, de los componentes, del sistema operativo, donde se dieron estas buenas prácticas, es casi seguro que la migración va a permitir recopilar y recuperar todos nuestros datos e incluso algunas de las adecuaciones funcionales que por su naturaleza no sean cubiertas por las nuevas herramientas cloud, a pesar de que tengan nuevas capacidades y nuevas funcionalidades. En algunos casos, estos desarrollos también se trasladan y se agregan a la siguiente versión. Ejecutamos entonces pruebas unitarias, tanto con la consultoría como con los usuarios, y hacemos los ajustes a aquellos hallazgos que hayamos tenido durante estas pruebas unitarias.
Con esto se completa, digamos, la primera fase del pase, que nos da ya un panorama claro del esfuerzo necesario para poder realizar esto a término. Ya conocemos todos los datos, cuánto tiempo se tarda en migrar la base, podemos establecer un blackout a partir de ahí, de qué tamaño es la inoperación que vamos a tener, cuántos errores podemos tener, qué desarrollos ya son cubiertos por el estándar y cuáles sí vamos a migrar o cuáles incluso, por no haber seguido esta serie de grupo de buenas prácticas, requerirá seguramente una generación de un nuevo desarrollo. Y a partir de ahí hacemos una segunda iteración, un pase 2, digamos, donde volvemos a trasladar la base de datos, los desarrollos y el script de prueba se ejecuta para tener ya una base de UAT con la cual podamos capacitar en las nuevas mejoras del sistema a los usuarios y entregar ya el control de catálogos a los usuarios para una administración y una liberación segmentada en un pipeline donde inicialmente vamos a administrar primero los catálogos y finalmente ya liberar para la operación de las transacciones. El plan de despliegue adicional va a depender del tamaño de la organización y si hay más de una razón social que esté involucrada en esta migración. Sin embargo, normalmente si tenemos una sola razón social, una o dos razones sociales, se puede hacer un plan unitario de la liberación e inmediatamente empezar a operar en la nueva versión con nuestra información, procesos, funcionalidades, la capacitación del personal, que va a ser mucho más corta, por supuesto, que solamente una actualización, y evitando el tener un corte de la información y también, por supuesto, cargas enormes de capacitación y la curva de aprendizaje natural que siempre carga las implementaciones nuevas. Bien. Les voy a hablar rápidamente de un caso de éxito reciente que incluso está publicado en la página de Microsoft. Y teníamos un reto principalmente que era aumentar las capacidades de gestión. Ya la herramienta había quedado corta, funcionaba bien, como lo que habíamos planteado de los mitos, ahí estaba, pero ya no nos estaba dando más de lo que realmente se necesitaba, ¿de acuerdo? Entonces, queríamos aumentar esta capacidad. El cliente nos había pedido que lo tuviéramos sin sacrificar la continuidad del negocio. No querían tener tantos paros, tantas detenciones, etcétera, etcétera. Y aprovechar, por supuesto, la potencia del historial de los datos para justamente empezar con nuevas evaluaciones, nuevos reportes y nuevos métodos de medición, proyección, sobre todo de predicción de lo que está sucediendo en la organización. Lo que planteamos fue mejorar, por supuesto, el aprovechamiento de los datos históricos a través de nuevas herramientas incorporadas en el estándar y de nuevas herramientas con conectividad nativa a esta nueva versión. Reducir las adecuaciones usando todo lo que tengamos en nuestra nueva versión para suplir y cubrir estos nuevos procesos con una versión estándar y aprovechar el conocimiento adquirido del equipo para reducir los tiempos de capacitación y que esto nos ayude a tener, por supuesto, una liberación muchísimo más rápida. Logramos mejorar la atención de los pedidos de las ventas con nuevas herramientas. Se le dio seguimiento a la relación con clientes mediante la integración de CRM 365 al ERP, ya con una conectividad nativa que era imposible con las versiones que tenían anteriormente o finalmente muy costoso, digamos, no imposible, pero sí muy costoso. Aquí se hizo de manera nativa, incidiendo directamente en la satisfacción del cliente. Se mejora la gestión, por supuesto, del inventario al hacer algo muy similar, integrando funcionalidades de WMS avanzado que no tenían en las versiones anteriores y a partir de aquí se establece una nueva planeación avanzada para mejorar todos los aspectos de suministro y producción que previamente pues estaban muy manuales, estaban realmente sometidos a un nivel alto de presión y con propensión a fallas. Y bueno, vamos a dar unos minutos para preguntas y respuestas. Me parece que ya hay por aquí algunas. La primera es, en caso de tener muchos desarrollos en App 2009, ¿qué tan conveniente es pasar a la nube y cómo vemos el costo-beneficio? Muy bien. Sí, hay que pasar primero por toda la evaluación inicial para determinar si 2009 tiene, o sea, tu 2009 en particular, tiene estas posibilidades técnicas de migración. Y bueno, ¿qué va a pasar? Durante los pases de esta migración, hay un proceso específicamente diseñado y herramientas diseñadas para eso, que también migran los desarrollos. Una vez que se haga este pase, hay un diagnóstico que te dice qué se puede pasar sin problemas, qué no se puede pasar porque ya los componentes
incluso el código, o sea, la palabra, la instrucción, ya es una instrucción que está obsoleta, que no existe un equivalente en los lenguajes nuevos y que entonces requiere cierto nivel de intervención humana. Pero adicionalmente a eso, y antes de decidir migrar y reprogramar esos pequeños partes de código, la consultoría se encarga de buscar un paralelismo funcional en la herramienta nueva. Y en muchos casos, en un alto porcentaje, yo diría que más del 80% de los casos, hay una solución que cumple con tu objetivo y permite sustituir tu desarrollo por una funcionalidad estándar, de tal manera que se reduce el número de desarrollos que se tienen que migrar. A partir de eso vas a encontrar muchísimos beneficios porque ya no tienes que estarle dando mantenimiento a esos desarrollos. Vendrán con la versión estándar cada 2 meses en el caso de Finance and Operations, cada 6 meses con Business Central y dejas de mantener entonces esas adecuaciones, reduciendo inmediatamente tiempo y la atención que se le dedica o el número de profesionales necesarios para poderle dar atención y mantenimiento a esos desarrollos. Por otra parte, si son desarrollos que atienden temas legales, por ejemplo, de localizaciones, en 2009, al no tener garantía, incluso 2012, al no tener garantía, ya no encuentras una actualización vertical o de actualizaciones para, por ejemplo, CFDI 4.0. Y eso te va a costar manualmente hacerlo, ya sea con tus equipos o con un proveedor, en lugar de dejar ese costo a Microsoft, que inmediatamente te vuelve a dar un beneficio en tiempo, también en responsabilidad de cumplimiento de la norma y en el dinero que cuesta hacer esos desarrollos, que en este caso ya está como parte, no tienes que pagar nada más, es parte del licenciamiento normal de la suscripción de las distintas herramientas. La siguiente. Me han recomendado no migrar porque tengo muchos desarrollos. ¿Cómo saber si es conveniente migrar o reimplementar? Va muy de la mano de lo que platicábamos atrás, pero sí hay que hacer la evaluación. No podemos hablar al aire libre, pero los conceptos generales que sí se pueden mencionar es que si tú tienes una buena configuración financiera, por ejemplo, las dimensiones de tus productos y su codificación es algo que es correcto para ti, funciona muy bien y en cualquiera de los dos casos la vas a mantener, entonces podemos pensar en migrar. Si tienes configuraciones que ya son obsoletas, tu negocio ha cambiado mucho, ya no trabajas como antes o simplemente pensabas que la implementación era de una manera y ya en la operación de tu NAV has ido cambiando porque te diste cuenta de las mejoras o de diferentes opciones y esto implica hacer cambios importantes en tu migración, entonces mejor optaríamos por no hacerla y hacer una reimplementación aprovechando todo este conocimiento que ya tienes. En el caso de los desarrollos, lo que ya mencionaba arriba, te podría agregar que eh, muchos de los desarrollos nuevamente van a ser sustituidos por funcionalidades que ya vienen en la nube o pueden desarrollarse con metodologías extensibles a través de herramientas de bajo o nulo código como Power Platform. De manera que al final, si optas por migrar a nivel de decisiones de negocio, la migración puede no requerir esos desarrollos porque están cubiertos o porque se pueden desarrollar de manera externa, manteniendo lo más estándar posible la nueva versión de tu solución. En el caso de que reimplementes, los desarrollos van a llevar el mismo tratamiento. Esas funcionalidades de todos modos van a ser parte de tu negocio. Por tanto, pasan igual por decir hay un estándar que lo cumple o tenemos una extensibilidad funcional que te permite cubrir el proceso. Y Ahora, dentro perdón, de Rafa, esa dame un misma... segundo. Decía que tienes equipo, sí, tenías o tienes equipo de desarrollo de NAV. Nosotros podemos ayudarte a las dos cosas. A capacitar al equipo para que se actualice en la tecnología de Business Central y también apoyarte en desarrollar algunas de las soluciones críticas que tú tengas para que te sirva de dos cosas. Uno, tenerlo rápidamente, aquello que lo consideres crítico, y dos, que sea parte del proceso ejemplo de posterior a la capacitación de tu personal para que ellos puedan tomarlo como base de o inicio, digamos, para que ellos continúen con el desarrollo. Siempre nosotros buscamos tu independencia funcional, pero siempre estaremos aquí para poderlos apoyar si hay que desarrollar algo más. Otra de las preguntas fue, ¿cuál fue el mayor reto en términos técnicos y en términos de gestión de proyectos de migración en nuestro caso de éxito?
Pues el mayor reto siempre es la administración de las actividades que están relacionadas con obtener nuevos datos, principalmente. Y técnicamente hablando, el tiempo de la migración de los datos, porque no solamente es el volumen es tiempo máquina, sino que en el tiempo, al tener muchísima antigüedad, tú también has ido cambiando de idea y posiblemente has agregado información, de tal suerte que los últimos registros tienen los 20 campos nuevos que agregaste, pero si te vas un año atrás solamente hay 15 y te vas otro año más atrás solo hay 10 y otro año más atrás solo había 2, que fueron los primeros que pensaste. Entonces, la completitud de la información en el estado actual es un reto importante para la organización porque tiene que ir un poco más hacia la historia. Sí, solo sí, se necesita para poder agregar valor a partir de su análisis estadístico para generar proyecciones y predecibilidad. Si esto no es necesario, es un reto que desaparece, es un tema que no se toca y se puede mantener exactamente como está, ¿no? A nivel de los desarrollos, sí hay retos importantes porque había algunas construcciones que no seguían buenas prácticas y tenían ahí algunas obsolescencias de instrucciones que fueron fácilmente sustituidas. Otra pregunta es, tenemos dos empresas, una con Navision y otra con SL. Ambas son muy obsoletas. ¿Cómo saber a qué producto migrar? Bien, si aún, o sea, si sientes que ya te queda corto, pero no tanto, es probablemente que tu opción sea Business Central. Esto hay que hacerlo a través de un levantamiento formal con ustedes. Si gustas dejarnos ahí los datos, podemos acercarnos para ayudarte con esta pregunta en particular y que tengas un panorama más claro de si deberíamos de migrar hacia Business Central o ya es momento de irnos a Finance and Operations. Normalmente todos los que vienen de Solomon pueden migrar sin ningún problema a Business Central porque es un crecimiento muy importante. Pero si ya tienes la experiencia de estar en NAV, ahí es donde podría ser que necesites irte a Finance and Operations. Ahora bien, si tienes menos de 200, 250 empleados o colaboradores listados en el producto, lo más seguro es que te quedes en Business Central, que no necesites Finance and Operations. La única excepción sería si tus procesos de costeo, manufactura o administración de proyectos son muy avanzados. A pesar de que tengas pocos colaboradores, puedes llegar a tener una fabricación muy compleja que requiera de altos niveles de flexibilidad en el proceso, en el diseño de sus flujos en línea de producción y por tanto ahí tendríamos que irnos a Finance and Operations. Pero en realidad, si estás abajo de estas métricas, posiblemente te quedes en Business Central. Si gustas, reitero, nos podemos acercar contigo a resolver la pregunta con un levantamiento muy sencillo y a partir de ahí ya tomar nuevas decisiones. Me parece que solo hay una, igual es de la misma persona que estaba preguntando respecto a la capacitación de los equipos. Está preocupado porque el equipo de NAV que tiene no sabe si va a ser complicado desarrollarlo o migrar a la nube y que esté capacitado. No es en esencia difícil, o sea, los cambios en cuanto a la tecnología han sido graduales. Lo que sí te puedo decir es que dentro de más o menos 6 meses vamos a tener una nueva versión que ahora sí aísla por completo la tecnología original de NAV. Hoy en día se sigue desarrollando en C-Side algunas cosas y muchas otras ya son tecnología de C#. De manera que de momento hay una transición que todavía puede ser sutil y es fácilmente lograble. Pero más adelante sí es cierto que ya toda la plataforma estará completamente en C# y para alguien que viene exclusivamente de C-Side, muy probablemente el choque sea muy importante y bueno, a veces eso genera un poco de latencia en el desarrollo, pero en todos los procesos de migración que hemos tenido, la gente que está en las empresas desarrollando ha seguido desarrollando. Si bien no a todos les es tan sencillo, en realidad no hemos tenido un caso donde alguien diga yo de aquí no puedo y finalmente termina saliendo o algo así, no nos ha sucedido. Perfecto, Luis. Esas son todas las preguntas que tenemos. Te agradezco mucho por compartirnos tus conocimientos. También Aina tuvo que dejarnos desafortunadamente, pero le agradecemos mucho su participación. Dejamos la invitación abierta para cualquier día que quiera estar también con nosotros. Les agradecemos a todos nuestros asistentes. Les recordamos que el día de mañana tenemos el último foro y es de CRM de Sales sobre ventas remotas.
igual es a las 12 p.m. y se termina a la 1. Entonces los invitamos a todos para que participen. Y cualquier duda, déjenla en el chat. También, si puedes seguir la siguiente slide, por favor. Ahí están nuestros datos de contacto, Luis. Pueden mandar Perfecto. correo o por llamada, como ustedes lo decían, y cualquier duda, aquí estamos para ustedes. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buen día.